Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Primera o segunda? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 17. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. El ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Porque vean, hermanos, qué importantes son los evangelistas para Cristo. Todos los ministerios son buenos y son importantes, pero el de evangelista es el que a Cristo más le interesa. Gloria a Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo le conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Padre bendito de la gloria, en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, nosotros bendecimos tu santísimo nombre, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres santo, 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 fiel y verdadero, porque tú eres bueno, Señor, y tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es, Señor, poderosa, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Hoy, Señor, nosotros queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Padre eterno, Espíritu Santo de Dios, que tú abras nuestros sentidos espirituales, que abras nuestro entendimiento, que quite de nosotros toda dureza de corazón, que nos haga sensible. Espíritu Santo de Dios, danos sensibilidad espiritual de acuerdo a la palabra de Dios, danos sensibilidad por la palabra de Dios, por ti, por tu voz, Señor Jesucristo, Padre eterno. Que queremos oírte, Padre, pero queremos oír al Dios vivo y verdadero. Cerramos nuestros oídos a todas voces extrañas, pero abrimos nuestro corazón a la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo comienza aquí en el versículo 11 diciendo que conociendo pues el temor del Señor. ¿A qué temor se está refiriendo Pablo aquí? Se está refiriendo dice que conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres. Estamos aquí para persuadir a los hombres. Y cuando habla de hombre, no se refiere al sexo masculino nada más, sino en general a la humanidad. Gloria a Dios. Entonces Pablo aquí se está refiriendo al temor de
desagradar a Dios, al temor de la justicia de Dios y al temor, sobre todo al temor del juicio de Dios. Porque si leemos el versículo 10 que está arriba, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según sus obras. Cada uno vamos a recibir lo que hemos hecho mientras el tiempo que Cristo nos ha dejado aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir unos recompensa y otros van a recibir juicio, hermanos. Entonces, por eso Pablo estaba, decía, conociendo el temor de Dios, conociendo el temor al juicio de Dios, porque él sabe que el juicio de Dios viene, seguro que viene, y que muchos van a caer, aún muchos que están dentro de la iglesia van a caer en el juicio de Dios, hermanos. Porque no todo el que está en la iglesia y me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, dice el Señor Jesucristo. Esa palabra el Señor no la dijo para los inconversos, porque los inconversos sabemos que de cabeza van para, si no se convierten de verdad, van para el hoyo, hermanos. Esa palabra, toda la palabra es escrita para los creyentes. Entonces cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, está hablando a lo que es algunos de lo que hablan mucho del Señor, pero que realmente no conocen al Señor. Que están dentro de la iglesia y parece que son cristianos, ¿no? Y parece que hay algunos que son temerosos de Dios, pero no es real, hermano, no es real. Entonces hay que estar muy alerta con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios lo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrade a Dios, una vida feliz. Una vida que no agrada a Dios, es imposible que sea feliz. Es imposible, porque es que el único que da verdadera paz al corazón se llama Jesucristo. Y nadie puede ser feliz si no tiene esa verdadera paz. Gloria a Dios. Entonces Pablo conocía eso, el juicio de Dios. Él sabía lo severo que va a ser el juicio de Dios, hermano. Y sobre todo para aquellos que han oído, se han congregado o conocen al Señor, de alguna manera conocen al Señor, porque si se congregan en una iglesia, pero no entregan totalmente su corazón al Señor, ellos están oyendo palabra de Dios, ellos están recibiendo mensaje. Lo que pasa es que no lo practican, no lo viven, pero para eso va a ser el juicio de Dios peor todavía. Dice que va a ser más fuerte el juicio de Dios para las personas que conocieron del Señor y se apartaron, para las personas que están oyendo el mensaje pero que no quieren dejar el mundo. Porque hay gente que el mundo no le tiene cogido, ellos tienen al mundo cogido y no lo sueltan. Quieren estar en las dos cosas, quieren estar en la casa de Dios porque reciben bendición, pero quieren estar en el mundo porque el diablo le da placer. Que nos reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Entonces, Pablo dice que Dios nos da, a persuadir a los hombres. El temor de Dios, el temor del Señor, persuadimos a los hombres a que se arrepientan de su pecado, a que abandonen el mundo, a que se conviertan a Cristo de todo corazón, para que sean salvos, hermano, para que no tengan que pasar por ese juicio de Dios, porque eso es un juicio que va a ser muy severo, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos ha librado de esa. Gloria a Dios. Pero tenemos que intentar por todos los medios que otros hermanos se salven, que llevemos el mensaje a otros, para que otros tengan la oportunidad de salvarse también, de poder escapar de ese juicio de Dios. Escapar, como le dijo Juan el Bautista, de la ira venidera. Gloria a Dios. Pablo animaba a sus oyentes a reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dice la palabra en los versículos 19 y 20 de este mismo capítulo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados.
y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, nosotros para eso estamos aquí, hermanos. No estamos aquí para adorno, no estamos aquí de bonitos, ni para calentar una banca. El creyente, hermano, Dios lo ha dejado, Jesucristo. Si no hubiera sido por eso, el Señor lo salva y se lo lleva en el momento. Porque el Señor sabe lo duro que es para un creyente vivir en este mundo de corrupción. Entonces, si nos ha dejado, Él nos ha dejado con esa palabra, con ese ministerio de la reconciliación. Y no es que aquí que yo no tengo el don de evangelista. Mire, el evangelista y el intercesor somos todos los creyentes en Cristo. Todos. A uno se lo da como ministerio y a otro tienen el llamado, hermanos. Y a veces hacen más el que tiene el llamado que el que hace el ministerio. Entonces, vamos a practicar el ministerio de la reconciliación, hermanos. Vamos a salir, a seguir saliendo a la calle. Haga frío, haga calor, hermanos. No nos podemos quedar de brazo cruzado. Porque la gente tiene que saber lo que nosotros sabemos de Dios. Amén. Que nosotros sabemos de Cristo. Amén. Tienen que saber que hay perdón del pecado, que hay salvación del alma en Cristo. Que Cristo es real, que Cristo murió, pero que resucitó. Y que en Cristo pueden encontrar la paz de su alma. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo por eso anima a sus oyentes a reconciliarse con Dios. Él dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A Dios le es manifiesto lo que realmente es cada uno, hermanos. Gloria a Dios. No podemos querer esconder, podemos condenar, mire, a mí me puede engañar cualquiera, porque yo soy un ser humano y tengo mis debilidades como todo ser humano. Y yo a usted le puedo engañar, pero a Dios no le engaña a nadie. Dios lo sabe todo. Entonces Pablo dice esto, ¿por qué? Él dice que persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto. ¿Por qué? Porque en la iglesia, sobre todo en la iglesia de Corintios, que la fundó Pablo, se habían introducido muchos falsos ministros del evangelio, hermanos. Y a veces en la iglesia hoy día se están introduciendo falsos ministros. Porque aquí han venido enviados del enemigo, enviados de Satanás, que lo reprendo en el nombre de Jesucristo, diciendo, uno me dijo que era un músico, otra vino y que era intercesora, que le gustaba lo de la guerra espiritual. Y era una servidora de quien ya sabemos. ¿Sabes? Entonces, mire cómo se disfrazan. No van a venir diciendo, no, que yo sirvo al enemigo y vengo para destruir la iglesia. Ellos vienen haciéndose pasar por uno de nosotros. Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque esos son falsos maestros. Como falsos maestros son algunos pastores, apóstoles, profetas, llamados así por llamarle de alguna manera, que ellos se hacen llamar así, pero que realmente no lo son. Realmente no lo son. Porque yo en este tiempo que llevo en el Evangelio, he conocido personas que han estado incluso de maestros de escuela dominical, hermanos, y nunca se han arrepentido de verdad de corazón de su pecado, nunca han abierto su corazón al Señor. ¿Sabes? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Tenemos que ser muy, como Pablo, celoso de la obra del Señor. Cuidarla como usted cuida a su propio cuerpo. Así tenemos que cuidar la obra y estar atentos, hermanos. Tenemos que estar atentos porque hay servidores del enemigo que están ocupando puestos muy importantes en las iglesias, hermanos. Están de intercesores, están de adoradores, están predicando la palabra en el púlpito y son servidores del enemigo. Yo se lo digo porque yo lo he visto. En estos añitos que llevo, el Señor es mucho las cosas que me ha enseñado. Y todavía me tiene que enseñar muchas más, porque todavía no hemos acabado. Yo quiero aprender más. Pero por algo Él me enseñaba todas estas cosas cuando yo todavía no me había puesto en este lugar. Hermano, Él me estaba preparando, Él me fue preparando durante años, me estuvo preparando y mostrándome cosas para que estemos con los ojos abiertos, para que no nos creamos toda la mentira que nos cuentan por ahí. Gloria a Dios. Entonces muchos falsos ministros se habían introducido en la iglesia de Corintio y decían, y estaban enseñándole una falsa doctrina a la iglesia. Le estaban enseñando que Pablo, diciendo que Pablo estaba loco. Hermanos, y bendita locura, la locura del Evangelio. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ojalá que todos los creyentes estuviéramos locos como estaba Pablo, loco por Cristo. Amén. Así teníamos que estar todos. Gloria a Dios, porque entonces el Evangelio sería Evangelio de verdad.
y no como lo que hoy día se está predicando por ahí. Amén. Gloria a Dios. Pablo defendía su ministerio, su llamado, su conducta, su carácter delante de la iglesia. Y él le dice a la iglesia, no nos recomendamos, en el versículo 12, no nos recomendamos otra vez a vosotros. O sea, él está diciendo, yo soy un ministro del Evangelio, pero yo no me recomiendo otra vez a vosotros porque a Dios le manifiesto lo que yo soy. Pablo estaba preocupado por la iglesia, porque Pablo no podía estar en todas las iglesias, porque había iglesia en distintas partes. El Señor le mandaba abrir iglesia en distintas partes, y usted sabe el transporte antes cómo era caminando para todos los sitios, en burrito, que se iba a los sitios, o por el mar en barcos. Entonces, hermano, no es como hoy día, que cojo, me paro allí en 5 minutos la para el autobús y pasa el autobús y me subo en el autobús, o tengo un coche y me voy en mi coche. No, era así, el transporte era antes así, tan deficiente, y todo eso no le impedía a Pablo hacer la obra del Señor y ir donde el Señor le enviaba a Pablo, hermanos. Entonces Pablo estaba defendiendo su conducta delante y su carácter delante de la iglesia de Corinto. Le estaba demostrando que vieran quién era él. Él lo que quería era que los corintios vieran que Pablo era un hombre que él sabía que si los falsos ministros dañaban su testimonio delante de la iglesia ya no se sometería a Pablo y la iglesia terminaría en una secta, como hoy día hay muchas, que se llaman iglesia evangélica, pero que de evangelio no hay nada porque el Espíritu Santo no está ahí. Si alguna vez tuvo, ya se fue. Hermanos, lo que hace una iglesia es que el Espíritu Santo esté activo. Si el Espíritu Santo no está activo en una iglesia, eso no es iglesia, eso es un club social. Y para saber si el Espíritu Santo está activo en una iglesia, tienen que suceder cosas, tienen que pasar cosas, tienen que haber milagros, tiene que haber liberación y sanidad, tiene que haber, se tiene que sentir la presencia del Señor, porque si no, eso es un club social y no estamos para club social. El Señor no nos mandó a hacer un club social. Entonces Pablo lo que estaba era preocupado por su iglesia. Pablo era un padre espiritual por sobre todas las cosas. Pablo nunca se casó, nunca tuvo hijo genético, pero él sabía lo que era ser padre, porque él tenía el amor de Dios en él, que le hacía amar a los hijos espirituales como suyo propio, y a cuidarlos y a defenderlos. Entonces, Pablo se preocupaba por la iglesia, y le llamaban que estaba loco. A Pablo no una vez le llamaron loco, ya el rey Agripa le llamó loco a Pablo, en Hechos, cuando Pablo estaba preso y Pablo le evangelizó ahí delante del rey Agripa y de su esposa del rey Agripa, y Pablo casi le convence y le dice, el rey le dice, estás loco, Pablo, casi por poco me convence, muchas letras te han vuelto loco, Pablo. O sea que ya Pablo le han llamado loco muchas veces. Pero que ahora le vengan a llamar loco delante de la iglesia que él fundó, eso no se puede permitir, porque se daña el testimonio del fundador de la iglesia que el Señor ha usado, se daña el testimonio del ministro que el Señor ha levantado para cuidar esa obra, y la obra se vuelve, hermano, una secta en manos de falsos maestros. A Pablo le decían locos, a nosotros nos dicen que estamos locos, que somos fanáticos, que somos ignorantes, hermano. No se preocupe, no pasa nada. A Cristo también le dijeron que tenía demonio, a Cristo le dijeron que echaba a los demonios fuera por Belcebú. ¿Te imaginas el diablo echando fuera a los demonios? Ay, Satanás mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, si a Cristo le dijeron eso, ¿qué es lo que no nos van a decir a nosotros, hermanos? Entonces, no debemos de preocuparnos porque digan lo que digan. Mire, el mentiroso no sabe hacer otra cosa más que mentir. Déjelo que mienta. Ese es su trabajo, mentir. Porque hijo del diablo, y el diablo es mentiroso desde el principio. Todos los mentirosos son hijos del diablo.
Aunque estén dentro de la iglesia, son hijos del diablo. Entonces, déjelo que mientan. No se preocupe por lo que digan de usted. Preocúpese, mire, de lo que el Padre Eterno vea y piense de usted. Es lo único que le tiene que preocupar. Porque los seres humanos, siempre si no hay, vamos a poner a donde no hay para tener de qué hablar del otro. Así somos los seres humanos. Amén. Y algunos más que otros. Pero Él sí ve realmente el corazón del ser humano. Él sí sabe. Gloria a Dios. Cuando Pablo dice, a Dios le es manifiesto lo que somos, quiere decir, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Podía ser más y no lo hizo. Podía ser la cosa mejor y no la hizo. Dios lo ve. A Dios no le puede venir, ay, Señor, es que no pude, Señor, es que no tuve tiempo. No, es que si el Señor le manda a hacer algo, tiene que hacerlo. Deje lo que esté haciendo y haga lo que el Señor le manda a hacer. Y cuando termine, entonces continúa con lo que estaba haciendo. Porque el Señor dijo, era necesario hacer esto sin dejar aquello. Entonces, quiere decir, puede dejar lo que está haciendo, haga lo que el Señor le manda y luego continúa con lo que estaba haciendo. Gloria a Dios, pero nunca deje de hacer lo que el Señor le mande. Amén. Gloria a Dios. Él ve las motivaciones de nuestro corazón. Y eso es lo que marca la diferencia delante de Dios entre unos y otros. Y eso es lo que va a marcar la diferencia el día del juicio delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos motivó a servir a Cristo? Nos motivó a servir a Cristo por ser reconocido, porque nos dijo, oye hermana, qué bien lo hiciste. Uy, cuántas almas gano yo para Cristo, soy la mejor evangelista. Hoy qué bien predico. Bueno, que yo soy una profeta del Altísimo. ¿Y Cristo dónde queda Cristo? Uy, que cuando yo sano, los enfermos se sanan y los demonios huyen. ¿Y Cristo dónde queda? Todo eso lo hace Cristo. Yo no hago nada, hermanos. Si yo sin Cristo no soy nadie. Amén. Si yo sin Cristo sería lo peor, la peor escoria que andaría por ahí. Si hay algo bueno en mí, es lo que Cristo puso en mí. Amén. Gloria a Dios. Porque Cristo vive dentro de mí. Amén. Eso es lo bueno que hay en Gloria mí. a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo, mire hermano, esto aplica a nosotros, a los seguidores de Cristo alrededor del mundo. Debemos de preocuparnos las motivaciones, que sean nuestras motivaciones limpias en todo lo que hacemos. Porque entonces sí vamos a agradar a Dios. Entonces sí, lo que hacemos va a llegar como olor fragante delante del Padre Eterno. Gloria a Dios. Mire, el mensaje del Evangelio tiene dos partes. Una parte es el mensaje y otra cosa es el mensajero. Gloria a Dios. El mensajero debe de estar muy convencido de lo que cree y de lo que dice y vivir lo que dice. Ser sincero. Un creyente no puede tener doblez. No debe tenerlo. Hay muchos que lo tienen. No debe tenerlo. Porque puede ser que Dios le utilice para salvar a otro y se pierda el mismo. Hermanos, porque allí con doble cara no vamos a entrar. Allí con apariencia no vamos a entrar. Hermano, hay que ser natural como Dios lo hizo a uno. Mire, si lo quieren, que lo quieran. Y si no lo quieren, que no lo quieran a uno. Pero que uno sea auténtico como Dios lo hizo. ¿Sabes? Que no que hoy me ven y tengo mucha sonrisa y soy muy amable y amo mucho a mis hermanos porque hoy estoy aquí en la iglesia y mañana o dentro de un rato cuando salgo de aquí soy otra persona totalmente distinta. Eso no vale delante de Dios. Eso no va con el amor de Cristo en nosotros. Entonces tenemos que ser lo mismo que somos en la iglesia, lo mismo que tenemos que ser en nuestro hogar y en la calle, en todas partes. Amén. Hermanos. ¿Que vamos a cometer fallos? Pues claro que vamos a cometer fallos. No se preocupe, que no ha habido un solo ser humano que no haya cometido fallos. Pero Dios sabe cuando cometemos los fallos a conciencia y cuando no, hermanos. Que los fallos que cometamos no sea a conciencia, que sea sin querer y que nos arrepintamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque debemos ser sinceros, porque cuando nosotros vamos y hablamos de Cristo a otra persona, la persona no observa mucho. No sé si ustedes se dan cuenta, yo me doy cuenta, la persona como mientras uno le está hablando de Cristo, ellos están observando a uno y te revisan, te hacen una radiografía desde lo interior a lo exterior y ven cómo eres. La gente no es tonta, hermano. Que no tenga a Cristo, eso es verdad, pero tonta no son la gente, porque Dios le ha dado una medida de sabiduría a cada ser humano cuando lo creó. Y ellos ven si uno es sincero, ellos ven si uno de verdad está convencido de lo que uno le está diciendo, si de verdad uno vive lo que está diciendo. Porque, mire, hermano, cuando uno habla de Cristo, que de verdad uno lo vive, en ese momento uno lo está viviendo. Es que se le hace real a uno. Cuando uno está hablando de Cristo a otra persona, a uno se le hace real y es que eso se nota. Hermanos, cuando uno lo está viviendo, cuando uno es sincero, entonces eso es muy importante porque eso va a determinar que la otra persona, el que no es creyente, acepte el mensaje y crea. O que deje de creer, pero que de nosotros, en lo que de nosotros depende que lo hagamos bien, que lo hagamos con sinceridad y con amor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a persuadir a los hombres, a los seres humanos, vamos a persuadirlos para Cristo. Y si mi conciencia no está limpia delante de Dios, tampoco va a estar limpia delante de los seres humanos. Y ellos se van a dar cuenta de que le estoy hablando una cosa, pero que realmente no es lo que yo practico y lo que vivo. Entonces, debemos de ser honestos, de vivir lo que decimos, para que sea que tengamos éxito o no en persuadir, la gente se vaya consciente de que el mensaje, que le dimos un mensaje vivo, hermanos. Cuando la conciencia de uno está limpia delante de Dios, el mensaje del Evangelio sale vivo de dentro de uno. Pero si la conciencia de la persona no está limpia delante de Dios, es simple palabra hojarasca lo que uno está soltando por la boca. No está hablando palabra viva de Dios. Gloria a Dios. Entonces, porque Dios nos conoce muy bien, dice Pablo, pero a Dios le es manifiesto. O sea, Dios nos conoce muy bien a nosotros. Él sabe muy bien cómo somos. ¿Por qué? Porque Pablo quería que los corintios le conocieran a él bien. O sea, él sabe, a Dios le manifiesto lo que somos. Está diciendo, Dios me conoce, Dios no conoce, sabe cómo somos. Pero ahora yo quiero que los corintios me conozcan tal y como soy. ¿Qué quiere decir Pablo? Que le conozcan a él como un verdadero siervo de Dios, como un imitador de Cristo, hermanos. Y a eso estamos nosotros llamados, a ser imitadores de Cristo. Que Cristo viva su vida en nosotros, a través de nosotros. Que cuando nosotros hablamos de Cristo, sea el mismo Cristo hablando a través de nosotros, sea el mismo Espíritu Santo convenciendo a las personas. Pablo apelaba a la conciencia de los corintios que ellos mismos juzgaran por sí mismos quién era Pablo y qué tipo de doctrina, qué clase de doctrina Pablo le había predicado a ellos. Si era una doctrina pura, si era una doctrina verdadera. Por eso Pablo le dice, no nos recomendamos otra vez a vosotros. Él nunca se había recomendado, porque Pablo, dentro de su carácter que tienen los Pablo era humilde, el Señor lo transformó en un hombre muy humilde. Entonces él le está diciendo que juzguen por ellos mismos. No me tengo que recomendar a vosotros, conocerme a vosotros por sí mismo y juzgar si la doctrina que os he enseñado es buena, es correcta, y juzgar entre mí y lo falso, los otros que vienen hablando mal de mí, que vienen enseñando. Eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Por qué? Porque eso habían acusado a Pablo ya no de loco, sino que Pablo enseñaba falsa doctrina. Hermano, es que los seguidores de Cristo siempre somos acusados siempre nos ponen todos los peros sabidos y por haber. Todas las fallas nos las ponen, aunque no las tengamos. Lo que no son verdaderos, siempre son así. Siempre buscan dañar el testimonio de los verdaderos servidores de Cristo. Entonces Pablo le dice, os damos
sino que os damos pretexto de gloriaros nosotros, está diciendo Pablo. O sea, le está diciendo, lo estamos dando pretexto de jactarse, de alegrarse, de glorificar a Dios por nosotros. Porque hermano, ¿verdad que cuando vemos una persona que de verdad que Dios, que Jesucristo está viviendo en ellos, que le vemos como que sirve al Señor, como que predica la palabra de Dios, le damos gracias a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, qué hombre de Dios, qué hombre tan grande de Dios? Y glorificamos a Dios por ese hombre. Pero bueno, ese hombre, no que ese hombre sea grande, como muchas veces lo digo, sino el Dios que está dentro de ese hombre, es que es grande. Amén. Eso es un hombre que se deja en manos del Señor como una vasija útil para el Señor. Gloria a Dios. Entonces, Pablo le está diciendo para que vean, o sea, luego estamos pretextos para que vean la diferencia entre un verdadero hombre de Dios, entre un verdadero servidor y un falso. Que vean la diferencia y que puedan tener argumentos con que responder a los falsos.